Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde qué lugar del mundo se conectan. Para mí es un honor estar en este tercer Congreso Internacional Debate 2025. Te saluda Rafael Martínez Campoblanco. Me encuentro en este momento de tránsito en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en esta gran aventura por hacer educación y de conectar con la mayor cantidad de personas desde el mundo de la educación y la tecnología, desde la cual formo parte desde hace muchos años. Pues ahora vamos a hablar sobre educación exponencial con inteligencia artificial, un tema que está tan presente en nuestras instituciones y en los debates, muy en especial en este tipo de congresos. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro que les tocará vivir? Quiero ser muy enfático en esto, para el futuro que les va a tocar vivir aquellas personas que hoy tienen que ver con nuestras instituciones, indistintamente el nivel de educación. Pero para quienes estamos en las universidades, estamos formando a esas personas para ese futuro lleno de incertidumbre, lleno de aspectos complejos relacionados con la incorporación de tecnologías emergentes. Vamos a intentar responder a esta pregunta a lo largo de esta sesión. Pues la IA, en resumen, yo la eh, vinculo con esta frase. La IA está en todo, en todas partes y al mismo tiempo. Por supuesto, seguramente se recordarán a la película ganadora del Oscar del año 2023, que tenía que ver con el multiverso y demás. No existe en este momento un área del conocimiento donde la inteligencia artificial no tenga un impacto impresionante, sea en educación como nosotros, sea en historia, finanzas, petróleo, para cualquier área del conocimiento. La inteligencia artificial está haciendo algo y debemos tenerla muy de cerca. Las tecnologías emergentes son como esta imagen donde el horizonte es justamente el lugar hacia donde queremos llegar. Y lo que vemos en el camino es un pedazo del camino. Conocemos un pedazo de la realidad inmediata. Lo emergente tiene que ver con eso, con aquellas cosas que todavía no conozco o estoy empezando a conocer, pero que el camino mismo me va a llevar a conocerlo. Es más, si nos quedamos solamente con lo que conocemos hoy en día, nos vamos a perder un universo de cosas impresionantes. Y ahí hay una gran oportunidad para quienes somos docentes, porque en esta actitud por dar ese paso para conocer aquello que es nuevo, despierta no solamente un interés en nosotros como personas, sino que a su vez motiva a nuestros estudiantes con el ejemplo a poder seguir cautivándonos de aquellas cosas que no conocemos. Así el camino sea incierto, como lo vemos en esta imagen donde conocemos un pedazo, es lo que vislumbramos, de ese pedazo conocemos un pedacito, pero hacia el futuro hay mucho por lo cual aprender. Una gran habilidad, cambiar de perspectiva. Les voy a invitar en este momento a jugar, a que tomen papel y lápiz o sus teléfonos celulares, ya da lo mismo en este momento, y puedan realizar esta actividad que consta de lo siguiente. Tienen que unir los 9 puntos con 4 líneas rectas continuas. Ahí tenemos 9 puntos. Por favor, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Entonces, tenemos 9 puntos y le estamos pidiendo que cambien de perspectiva. Por favor, vean las cosas desde otro ángulo. Atrévanse a jugar, atrévanse a hacerlo distinto. Pues bueno, yo les voy a mostrar 3 formas de cómo no se resuelve esta actividad. Esta es la primera. Tenemos una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, rectas continuas, pero no unen los 9 puntos. Con lo cual, esa no es correcta. Tenemos un segundo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5 rectas.
pero que no unen los 9 puntos, con lo cual tampoco es correcto. Y vamos a la tercera. Pues aquí tenemos 4 rectas que unen los 9 puntos, pero no son continuas. O sea, ninguno de estos 3 ejemplos resuelven la actividad. Vamos a resolverla cambiando de perspectiva. Nuestro cerebro está acostumbrado a ordenar las cosas. Nuestra propia evolución tiene que ver con el orden, pero el mundo hacia donde vamos exige que veamos las cosas de manera distinta. ¿Cómo? Pues recta número 1, recta número 2, 3 y 4. 4 rectas continuas que unen 9 puntos. Y aquí viene entonces este tema que tiene que ver mucho con el cambio de paradigmas, con aquellas cosas que nos hacen distintos. La educación de hoy, colegas, está concentrada en buscar diferenciadores que hagan de la experiencia de aprendizaje algo más rico. Y particularmente quien les habla, como CEO de Grupo EduProject, donde estamos haciendo cosas realmente maravillosas y distintas, estoy concentrado más en esta parte, en estos picos, en aquellas cosas que nos hacen distintos, en aquellas cosas que nos hacen cambiar de perspectiva. Y para poder hablar de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes y de tantas cosas impresionantes que están ocurriendo hoy en día, debemos concentrarnos en aquellas cosas que nos hacen distintos. Miren, la evolución nuestra tiene que ver con la automatización. Es más, la inteligencia artificial es una evolución de la automatización. Hemos querido automatizar prácticamente todo, pero automatizar ¿qué? Automatizar las herramientas que utilizamos. Desde las primeras civilizaciones humanas hasta el día de hoy, hemos sentido un apoyo prácticamente obsesivo por tener cada vez mejores herramientas. Estas herramientas responden a los desarrollos tecnológicos del momento. En alguna época de nuestra historia, el arco y flecha, las lanzas, fueron las herramientas que respondían a la tecnología del momento, como hoy sencillamente lo es la inteligencia artificial. Vivimos una evolución y no hay que tenerle miedo a la evolución, al revés. Hay que tener mucha, muchas ganas de enfrentarse a todo lo que viene. Una manera de hacerlo es entendiendo el pensamiento digital, que es algo que a mí particularmente me gusta mucho. El pensamiento digital va más allá de usar una computadora, tiene que ver con una manera de enfrentarse al mundo. Lo digital comenzó con un texto que en algún momento se hipervinculó y nos permitió navegar de un lugar a otro, la base del Internet como lo conocemos el día de hoy. Imágenes que, pues, al retratarse en el mundo digital, nos permitieron compartirlas con facilidad. Fotografías, transiciones, audio y todo lo anterior que se mezcla en un formato tan importante como lo es el video, que por cierto es el contenido de mayor utilización en estos momentos, el video en vivo como esta sesión, todo lo inmersivo y por supuesto la inteligencia artificial. Lo cierto es que esa evolución del pensamiento digital hoy en día se resume en lo siguiente: en un planeta donde hay más de 9.000 millones de personas, ya más de 6.000 millones somos usuarios de Internet. Somos personas que de alguna u otra manera buscamos oportunidades. Y estas oportunidades, como bien lo indica Worldometers, que es una plataforma interesante de estadística, indica lo siguiente. Por un lado vemos cómo es la población del mundo, más de 8.000 millones, con 100.000 nacimientos al día. Tenemos del lado derecho una venta importante de teléfonos celulares por día. El mundo cada vez es más móvil, con casi 6 millones de usuarios de Internet y, por supuesto, 3.000 millones de búsquedas que se hacen a través de Google y otras plataformas que pues nos muestran los números enormes. Yo veo en esto millones, billones de oportunidades para todos nosotros, para la educación en línea, para la criptoeconomía, para todo lo que tiene que ver con las finanzas basadas en tecnología, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías emergentes. Ahora, ¿esto es nuevo? No lo es. Tenemos 20 años en la mira. Quien les habla, tuve la fortuna de comenzar mi actividad profesional en la Universidad Central de Venezuela, más o menos en el año
2006, y empezamos en esa época a hacer e-learning. Por eso e-learning, esa, esos primeros pasos tenían que ver con algo que hemos llamado la época de laboratorio, o sea, probar en equipos con algún contenido básico en una suerte de diálogo interactivo. Años después, los equipos se hicieron más portátiles, el contenido más multimedia y la flexibilidad permitió que esto sea una moda. El sector corporativo se apoderó de esto y hasta hoy en día compite contra las universidades por captar personas en distintas formaciones. 5 años después, la etapa de la curiosidad por lo responsivo, por la nube. 5 años después, la necesidad por la analítica del aprendizaje, por la personalización de la experiencia. Y por supuesto, 5 años después, ya por el año 2020, tener una agenda compartida a través de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o hacer mucho peso en la interacción. Esto lo llamamos la etapa de la obligatoriedad. Todo lo que está por debajo en color celeste son distintos roles que fueron apareciendo como necesidad para justamente poder atender esto que vemos en la evolución como tal. ¿Qué sucede después? Aparece la pandemia originada por el COVID-19 y resurgen algunos temas como la inteligencia artificial, el metaverso, el blockchain, el machine learning y otros. No significa que en la pandemia se creó esto. Hubo el tiempo necesario para poder evolucionar y que esta tecnología esté a disponibilidad. Nos guste o no, usted esté de acuerdo o no, aquí estamos todos. Y esto, queridos colegas, va a seguir evolucionando en la medida que nosotros estemos cerca de este tipo de iniciativas en innovación que por supuesto nos impactan en la forma como estamos aprendiendo, cómo estamos enseñando y cómo estamos gestionando, en especial en las instituciones de educación. Entonces, sabíamos cómo hacer educación en cualquier lugar y en cualquier momento. Evolucionamos y sabíamos hacer educación en cualquier dispositivo y con cualquier tecnología, pero hay algunas asignaturas pendientes. Todo el marco regulatorio, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la tecnología, que por cierto, cada vez la tecnología de calidad es costosa. Y por supuesto, una educación que te acompañe en toda circunstancia de la vida. De nada sirve que toda esta innovación en educación realmente no impacte la vida de nosotros en cualquier circunstancia posterior, o sea, que nos acompañe en cualquier momento de la vida. Una nueva ola de oportunidades, por supuesto. Si nosotros hacemos un jugamos con una analogía, recuerden cómo era Internet en el año 1999, año donde ingresé a la universidad. No hubiese imaginado nunca cómo iba a ser Internet a finales del 2024, o sea, 25 años de evolución, que es lo que nos ha permitido tener esta sesión en esta transmisión en vivo o el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues yo les pregunto cómo es la IA hoy en día y cómo va a ser dentro de 25 años. Imagínense todo lo increíble que vamos a poder ver, hacer y aprender en estos siguientes 25 años de evolución. Si no me creen, visiten la página de AI for Good, un mundo repensado con inteligencia artificial. Básicamente, todos los meses de julio de cada año se congregan en Ginebra distintas personas y, por supuesto, personalidades de diferentes áreas del conocimiento para ver cómo impacta la inteligencia artificial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí tengo el código QR para que ustedes lo puedan escanear y puedan visitar de una vez qué es lo que está sucediendo con esto. Y por supuesto tienen una agenda durante todo el año para compartir estas experiencias. Ahora, ¿las tecnologías emergentes están entre nosotros? Sí, y muchas. Las impresiones en 3D, la criptoeconomía, y tiene que ver mucho con el tema fintech para poder entender una economía basada en criptomonedas, las realidades mixtas, el metaverso, Internet de las cosas, inteligencia de negocios y la propia inteligencia artificial. Y vendrán cosas aún mucho más disruptivas, mucho más diferentes. Algunos míos asociados, varios. Yo les voy a presentar esta fotografía
del bootcamp de inteligencia artificial que dicté para la última conferencia de Virtual Educa. Y si ustedes ven en la foto muy bien, seguramente se dieron cuenta que en el medio está Robot Sofía, la robot humanoide de Hanson Robotics, que tuvimos durante pues 1 hora prácticamente en esta actividad, y poder entender que esa tecnología ya es cada vez más cercana, abre la mente de todos nosotros. Segunda aspecto interesante, todo lo que tiene que ver con aquello que es original y aquellas cosas que son copias e incluso aquellas evoluciones basadas en la creatividad. Vemos a la Gioconda de Da Vinci en el medio, del lado izquierdo a una réplica y del lado derecho una creada con inteligencia artificial. ¿Qué es original? ¿Qué es copy? ¿Qué es creativo? Es el mundo hacia donde nos estamos enfrentando. Ahora, a pesar del miedo por aquellas cosas, seguimos avanzando. Yuval Harari nos cuenta en la historia de los imparables, ahí tenemos el QR para poder verlo, que estamos viviendo una evolución impresionante que debemos tenerle cuidado. Cristina Aranda, por el contrario, nos dice que la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Directora y fundadora de Woman Tech, es una de las conferencias más lindas que existen de BBVA en YouTube. ¿Y todo esto para qué? Para entender que la inteligencia artificial sigue evolucionando y en esta clasificación podemos verlo de una manera muy natural. Sobre todo, fíjense en la última etapa de cada una de las clasificaciones: autoconciencia, superinteligencia artificial, sistemas que actúan racionalmente, aprendizaje de expertos. Es algo realmente fascinante. ¿Por qué? Porque está presente en todo, ¿no? Asistentes virtuales, en las traducciones de idiomas, diagnóstico médico, conducción autónoma, que lo pude percibir recientemente en Florida, Estados Unidos, donde realmente existe esta conducción en los vehículos Tesla, detección de fraudes, asistencia para la creatividad, realmente se está convirtiendo en parte de nuestro día a día. 3 retos actuales para entender cómo la educación exponencial se está enfrentando a toda esta realidad y cómo lo podemos aprovechar. El primer reto: tenemos una cantidad enorme de elementos que se vinculan a la hora de hacer educación: ofimática, navegación por Internet, modelo educativo, tecnología instruccional y las tecnologías emergentes. Si bien es cierto que hoy estamos concentrados en la inteligencia artificial generativa, hay un mar de cosas que hemos aprendido en los últimos años que nos sirven para poder crear experiencias de aprendizaje importantísimas. Con lo cual, es un error si solamente nos concentramos en aquellas cosas que son la novedad del día de hoy. Utilicemos todo. Esto parece una tabla periódica de elementos, pero está relacionado básicamente con tecnología instruccional. Educar con inteligencia artificial tiene que ver con varias cosas: con la propia inteligencia artificial como una herramienta, en la inteligencia artificial, sobre la inteligencia artificial y para la inteligencia artificial. Y cada una de ellas tiene su propia explicación. Educar sobre inteligencia artificial es ver a la IA como un tema. Educar para la inteligencia artificial es para sacar sus mejores fortalezas. Educar con inteligencia artificial es hacer énfasis en las herramientas, y educar en la inteligencia artificial es ponerlo en práctica. Ese es el reto número 2. Y el reto número 3 es bastante complejo porque los estudiantes están muy concentrados en las herramientas y en los dispositivos para utilizar la inteligencia artificial. Los docentes en la creación de contenido y ver cómo esto puede ser realmente un catalizador positivo de la evaluación. Las autoridades, a su vez, están muy concentradas en la visión 360 y en el financiamiento de la inteligencia artificial, que como cualquier tecnología emergente es costosa. Los reguladores en la difusión de las bondades y en la norma de, de cómo podemos tener las reglas de juego cada vez más claras, y los organismos multilaterales en generar espacio y estimular el debate. Yo creo que el gran reto está en la norma de la inteligencia artificial, en normarla, en la regulación de la misma, en el financiamiento para poder utilizar cada vez mejores y evoluciones de la propia herramienta, y hablemos sobre evaluación de los aprendizajes utilizando inteligencia artificial. Todo esto, queridos colegas, es una realidad. Todo esto es parte de lo que el día de hoy estamos viviendo como sociedad, y que de alguna manera
nos está llevando a repensar la manera como estamos educando. Para mí, en ánimos de respetar siempre el tiempo en estos primeros 20 minutos, ha sido un gusto poner este tema sobre la mesa y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro maravilloso por haberme invitado y sobre todo por ser protagonista de lo que estamos en este momento atendiendo en este Congreso Internacional EBATE 2025. Quedo atento a sus preguntas.